continuaremos con la serie Contracultura, que está basada en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero antes de empezar, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu mayor deseo o anhelo en la vida? Tal vez muchos dirán, mi mayor deseo es ser feliz. Pero para ser feliz, debo de tener buena salud, debo de tener el suficiente dinero, debo de tener amor, casarme con el amor de mi vida, tener nietos. Y algunos más despreocupados dirán, como una frase que dice mi mamá, que necesito darle vuelo a la hilacha para ser feliz. Entonces, y creo que es importante que podamos meditar en esta pregunta porque nuestros deseos y nuestros anhelos van a determinar las acciones que vamos a realizar. Nuestros deseos y nuestros anhelos van a determinar en qué nos vamos a enfocar en la vida. Por ejemplo, si quiero tener dinero, pues voy a estudiar pues una carrera que deje dinero, ¿verdad? No voy a estudiar filosofía y letras. Exactamente. Entonces, nuestros deseos y nuestros anhelos determinan nuestro estilo de vida. Y en semanas anteriores, familias, vimos las primeras 3 bienaventuranzas, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la primera? Los pobres en espíritu. La segunda fue, bienaventurados los que lloran. Y la semana pasada vimos, bienaventurados los humildes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Las primeras 3 bienaventuranzas tenían que ver con nuestra relación con Dios. La cuarta también tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero va a cambiar de enfoque. Ya que las primeras 3 en un sentido eran pasivas, es decir, que nos mostraban cómo es el creyente internamente, pero esta cuarta bienaventuranza nos va a hablar, o es activa, porque nos habla de algo que el creyente anhela, de algo que el creyente busca. Que, familia, realmente no es en sí la felicidad. El creyente no debe de buscar por sí misma la felicidad. Porque para el creyente, y por eso es que estamos en una contracultura, ¿no? Porque el mundo busca la felicidad y para ser felices hace diferentes acciones. Pero el creyente no busca en sí misma la felicidad, sino que la felicidad viene como resultado de buscar y anhelar lo que es correcto. Si tú estás enfocado en solamente ser feliz, déjame darte una mala noticia, porque nunca podrás serlo. Pero el creyente vive en una contracultura y su enfoque está en algo mucho mayor, que es Dios. El creyente está enfocado en algo mucho mayor, que es Dios. Y como ese resultado de conocer a Dios y de disfrutar de su presencia, seremos felices. En este caso, bienaventurados, dichosos y satisfechos. Así que te invito a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, por tu misericordia, porque hablas a nuestras vidas, Señor, porque nos cuidas. Te pido esta mañana, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Padre, que tú nos muestres algo nuevo de ti, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, de esa felicidad que solamente está en ti, Señor, de estar completos y satisfechos por ti, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, gracias porque tú sacias nuestras vidas, Señor, y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Realmente nos vamos a enfocar en el versículo 6 nomás, pero para dar un contexto, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él.
y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y ahora la bienaventuranza que veremos el día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Familia, hemos visto semanas atrás que el Sermón del Monte es la mayor enseñanza registrada de Jesús. Algunos comentan que es la mejor enseñanza de Jesús en su mejor momento. Y desgraciadamente, algunos han visto al Sermón del Monte como un mapa. Pero el Sermón del Monte no es como un mapa, sino es como un espejo. Y ustedes dirán: ah, caray, ya, ¿qué te metiste, David? No, pero es que un mapa, ¿qué es lo que hace? Te enseña el camino para llegar a un lugar, ¿sí o no? ¿Y qué hace un espejo? Te revela cómo es una persona, ¿verdad? Entonces, el Sermón del Monte no muestra el camino para llegar al reino de Dios. El Sermón del Monte te muestra cómo son aquellos que ya son ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Y tú dirás: ¿y por qué, David, empiezas con esto si vamos a hablar de la hambre y sed de justicia? Porque la bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy, si no la vemos desde este enfoque, pudiéramos malinterpretarla y caer en un moralismo que no es beneficioso para nuestras vidas. Entonces, si el Sermón del Monte es como un espejo, esto quiere decir que los que hemos creído en Jesús, idealmente tenemos estas cualidades que hemos visto y tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, alguien que ha creído en Jesús, que pertenece a este reino, es alguien que es pobre en espíritu porque se ha dado cuenta que está en bancarrota espiritual. Y una vez que ha entendido esto, es movido al llanto por su pecado. De igual forma, este hombre que ya vio que está en bancarrota espiritual y que llora por su pecado, también ha dejado de lado su orgullo y ahora es humilde. Y este mismo hombre que se está viendo en ese espejo, ahora nos dice que tiene hambre y sed de justicia. Y la promesa de esta bienaventuranza es que esa persona o ese creyente va a ser saciado. Entonces, para ver a qué se refiere esta bienaventuranza, los resultados en la vida del creyente, las implicaciones, y contrastar lo que el mundo nos dice acerca de buscar la felicidad, que en su mayoría es buscada por medio de los placeres, del dinero, del éxito. Pero la contracultura del reino de Dios es completamente diferente y esa sí nos da una felicidad permanente. Y entonces el día de hoy, familia, vamos a buscar responder 3 preguntas. Primero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Después, ¿cómo se ve en la vida del creyente esta hambre y sed de justicia? Y por último, ¿cómo mantener ese apetito de esa hambre y sed de justicia? Y todo esto, familia, nos va a llevar a la conclusión que para vivir satisfechos, nuestro mayor anhelo es estar en la presencia de Dios. Para vivir satisfechos, nuestro mayor anhelo debe ser la presencia de Dios. Vayamos al primer punto. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Vamos a leer de nuevo cuenta el versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, esto comienza con una bienaventuranza. Ya sabemos que es la palabra Macarios, que sabemos que es un estado de felicidad permanente, dichoso, satisfecho. Entonces, aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, se nos dice que es bienaventurado, se nos dice que es dichoso, satisfecho. Y aquí, familia, la palabra justicia tiene que ver
con el carácter de Dios, con los atributos de Dios, con su santidad y con su perfección. Entonces, familia, aquellos que tienen hambre y sed de justicia desean pasar tiempo en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, se maravillan de sus atributos, de su santidad. Y como resultado de esto, familia, los lleva a vivir unas vidas santas que agradan a Dios. Y por eso, familia, algunos comentan que esta justicia tiene que ver con todo lo que engloba la salvación, porque la salvación no solamente es un boleto directo al cielo, sino que aquellos que hemos creído en Jesús hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ahora somos declarados justos delante de Dios por la obra de Jesús y ahora formamos parte de este reino de Dios. Somos ciudadanos de este reino que es apartado para Dios y por lo tanto vivimos para Él y para su gloria. Entonces, familia, la salvación debe venir acompañada con una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida sometida a Él y que viva para su gloria. Entonces, familia, alguien que tiene hambre y sed de justicia, su mayor anhelo es estar delante de la presencia de Dios, disfrutar de su justicia y su justicia apropiarla en su vida. Y esto es diferente a lo del mundo, porque la mayoría de las cosas que nos ofrece el mundo para ser felices son cosas que nos pueden llevar a la perdición. Podemos hablar del sexo fuera del matrimonio, podemos hablar del dinero, podemos hablar del éxito, de los placeres en general de esta vida. Pero al creyente, al que ha creído en Jesús, que es ciudadano de este reino, nada lo que el mundo le puede ofrecer está por encima de Dios. Y aunque el mundo, familia, asocia la santidad con una vida aburrida, ahorita vamos a ver un poco más de esta santidad, ¿no? Pero la santidad es lo que quieras menos una vida aburrida. El creyente sabe, familia, que nada de lo que el mundo le puede ofrecer está por encima de Dios. Y por eso busca obedecerle, busca estar en su presencia, ir siendo transformado. Por otro lado, familia, esta hambre y sed de justicia tiene que ver con que el creyente quiere que esa santidad de Dios se vea reflejada en el mundo. Y entonces eso empieza desde él mismo, en su vida personal, en su familia, en su entorno, en su trabajo, con sus vecinos. Y también quiere ver esa santidad de Dios en todo el mundo. Entonces es alguien que aborrece al pecado. Que esas culturas que se están levantando del aborto, del matrimonio, pues dicen igualitario, es algo que le molesta al cristiano, porque es algo que no glorifica a Dios. No es algo porque odiemos a las personas, sino porque es algo que no glorifica a Dios. Y nuestro enfoque está en la gloria de Dios. No es que seamos intolerantes, sino que nuestro enfoque está en la gloria de Dios. Y por eso vivimos nosotros, vivimos para Jesús, que es nuestro Señor. Y fíjate, el creyente no es como los fariseos de la época de Jesús, porque los fariseos eran santos de dientes para afuera. Se vanagloriaban que decían, yo oro tantas veces al día. No, la ley del Señor está acá. Pero en su interior, su corazón no había sido transformado. Seguía habiendo egoísmo, porque mira, a veces asociamos la santidad
con temas escandalosos, con drogas, alcohol, ¿sabes? Y nos damos golpes de pecho. Pero andamos de chismosos. Pero andamos hablando mal del hermano. ¿A poco ustedes creen que eso es santidad? A muchos les dolió. Entonces, alguien que tiene hambre y sed de justicia, familia, ha sido transformado en su interior porque ha experimentado esa justicia de Dios, ha experimentado la santidad de Dios, y su exterior solamente es un reflejo del cambio en su interior. No busca aparentar nada. Él ya ha sido transformado porque su vida ha cambiado. Cambia su estilo de vida, cambian sus anhelos. Y el creyente, familia, tiene un deseo ardiente que lo lleva a actuar y no quedarse con los brazos cruzados. Y por eso, familia, te decía que esto afecta nuestro estilo de vida. Lo que anhelemos, lo que deseemos va a afectar nuestro estilo de vida. Nos va a incomodar, pero eso nos va a llevar a hacer ajustes en nuestras vidas, pero al final seremos bienaventurados. Pero al final seremos bienaventurados. Y entonces, alguien que tiene hambre y sed de justicia, o esta hambre y sed de justicia, cuando está en el creyente anhela por todos sus medios, busca por todos los medios estar en la presencia de Dios, tener comunión íntima con Él, anhela conocer más de Dios, porque sabe que solamente por medio de la comunión con Dios su vida está siendo transformada. Y también a través de esa comunión, de estar en la presencia de Dios, él sabrá cuál es la voluntad de Dios para su vida, y su vida será conformada al carácter de Jesús. Por otro lado, aquí la palabra hambre y sed no es un deseo solamente así de que no estaba preparado, no, me tomo este traguito. Esto lo dejó alguien en basura el domingo pasado. Pero él no quiere esta pequeña porción. Él quiere la porción completa. Él no quiere solamente las migajas del pan, él quiere todo el pan completo. No es solamente una pequeña porción. El que tiene hambre y sed de justicia quiere todo el paquete completo de Dios. Y fíjate que cuando estaba estudiando esto y también unas recomendaciones que me hizo Jorge, me estaba acordando de una alabanza que cantaban en la iglesia en la que iba cuando éramos niños. No la voy a cantar, no sé cantar. Pero esta canción siempre se me hizo rara a mí. Nunca la entendí y aún así la cantaba, ¿no? Y es una canción de un grupo de rock cristiano que se llama Petra. Es un grupo noventero. A los noventeros ya hasta empezaron así, ya, ¿verdad? Empezaron. Y fíjate que esta canción habla acerca de ese anhelo, y lo que hace es que toma referencias del tabernáculo que había en medio del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿no? Si no estás identificado con el tabernáculo, este es un diagrama sencillo de explicar, donde están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios estaba el altar de bronce, donde eran los sacrificios, la fuente donde el sacerdote se purificaba para entrar al lugar santo. En el lugar santo estaban los sacerdotes y era el lugar de adoración. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí habitaba la presencia de Dios. Y ahí el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, ¿no? Entonces, en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Y te voy a leer un fragmento de esta canción. La traduje directo del inglés, porque hay una versión en español, pero creo que transmite más la idea de la traducción literal. Dice: llévame más allá del atrio
y del lugar santo, más allá del altar de bronce. Señor, quiero ver tu rostro. Llévame más allá de la multitud de personas y de donde los sacerdotes cantan tus alabanzas. Tengo hambre y sed de justicia y solo he encontrado un lugar. Llévame al lugar santísimo. Llévame por la sangre del Cordero. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame. Aquí estoy yo. Y te digo, esta canción canto bien bonito, ¿verdad? Estaba rapeando, es lo que no saben. Entonces, pero familia, esta canción, fíjate, yo no la había entendido. Eso fue en 2010, me acuerdo, 2011, hace 13 años. 3 años después la entendí. Y la cantaba, no manches, hubieran visto cómo la gente. Pero esta canción, familia, muestra un deseo intenso del creyente por estar siempre delante de la presencia de Dios. No solamente quiere estar en los atrios, no solamente quiere estar en el lugar santo donde es la oración, él quiere ir al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Él quiere estar cara a cara frente a Dios y con la única intención de disfrutar de su santidad, de ser transformado, de ser limpiado, de ser santo. Y esto, familia, es día con día. Él no se queda satisfecho con solamente llegar al lugar santo. Ay, aquí estoy bien ya. Ah, qué bonito cantan los sacerdotes. Él quiere estar en la presencia de Dios. Él quiere disfrutar completamente de estar en la presencia de Dios. Y ahora, familia, en la actualidad sabemos que no necesitamos pasar primero por los atrios o por el lugar santo. Es solamente una alegoría, solamente una figura. Pero el tabernáculo apunta directamente a que ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora, gracias a Jesús, el velo se ha rasgado y nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No necesitamos de ningún ritual, porque ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ahora podemos estar delante de la presencia de Dios, pero muchas veces no anhelamos eso. Hemos caído en una rutina y no anhelamos estar en la presencia de Dios. ¿Realmente vivimos de esa forma, familia? Nuestro anhelo máximo es estar en la presencia de Dios, disfrutar de su santidad, ser transformados y vivir una vida santa. Y por eso, familia, le llamamos que es una contracultura. Porque el mundo nos dice que nuestro mayor anhelo debe ser que seamos felices, encontrarlo en el placer, en nuestros éxitos, sin importarnos nadie. Y esto, familia, nos lleva a una vida que miente, engaña, defrauda, daña. Y esto es totalmente contrario al reino de Dios. El reino de Dios nos habla de santidad, nos habla de que somos creyentes, que vivimos para el Señor, que somos transformados conforme al carácter de Jesús. Y además, familia, esto nos lleva a ser bienaventurados, a vivir dichosos, satisfechos, completos. Por eso, familia, para vivir satisfechos, nuestro mayor anhelo debe estar en la presencia de Dios. Nuestro mayor anhelo debe estar en la presencia de Dios. Y entonces, familia, hemos visto ahorita una explicación general de lo que significa tener esta hambre y sed de justicia. Pero ahora veremos en términos prácticos cómo se ve en la vida de un creyente esa hambre y sed de justicia, ¿no? Y cómo Dios también nos termina saciando, nos hace estar satisfechos y completos. Entonces pasemos a la segunda pregunta. A ver si me puedes ayudar, por favor. ¿Cómo se ve la vida de alguien con esa hambre y sed de justicia? Entonces, familia, como ya hemos visto, el deseo del creyente
por esta santidad de Dios, por esta justicia de Dios, es algo que tiene continuamente. Entonces, el creyente vive su vida anhelando siempre esta justicia. Y como hemos dicho, esto afecta en su estilo de vida, ¿no? Y sus acciones van enfocadas a eso. Pero, y pues voy a dar algunos ejemplos, pero antes de seguir, quiero aclararte de nueva cuenta. Nosotros solo podemos ser declarados justos gracias a la obra de Jesús. El creyente no emprende estas acciones que vamos a ver para ganarse esa justicia, sino que él ya ha creído en Jesús, ha experimentado la presencia de Dios, sabe que el velo ha sido roto y en obediencia busca cada día ser más como Jesús. Y entonces, familia, esto se traduce de muchas maneras en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el creyente se deleita en la oración y en la lectura de la Biblia. Y tú miras, ay, David, estás viendo que entro a las 8 de la mañana al trabajo. Si quiero leer, llorar, saco cuentas, me tengo que levantar a las 5. Pero tenemos todo el día para hacerlo, ¿no? ¿Realmente te deleitas en estas cosas? ¿Realmente esperas con ansias ese momento del día en el cual oras a Dios, en el cual vas a su palabra, en el cual estás delante de la presencia de Dios para ver qué quiere hablar a tu vida? Tenemos una vida constante de oración y nos gozamos cuando Dios nos habla, cuando hablamos con Dios. Y familia, creo que es algo que es bien importante que tengamos que meditar, porque si decimos como creyentes que tenemos esa hambre y sed de justicia, lo que debemos anhelar es estar delante de la fuente de esa justicia. O sea, ¿cómo podemos decir, sí, yo quiero que ya no saquen leyes para el aborto? O que, no, mira, el vecino trae 3 mujeres. ¿Y no te gusta pasar tiempo en la presencia de Dios? ¿Cómo lo podemos decir? Y fíjate, familia, que estaba pensando también en esto hace unos días y también leí a alguien que decía, tú eres como eres cuando estás a solas. ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Echas a volar tu imaginación en pensamientos de lujuria, en pensamientos engañosos, maldiciendo o echándole la culpa a otros por tus problemas? ¿Buscas cómo hacerle la vida de cuadritos a tu compañero de trabajo que tiene mejores números que tú? O mejor, en tus tiempos de soledad, prefieres someterte a Dios, inclinarte, rendirte a Él, orarle, alabarle, agradecerle por lo bueno que Él es, pedirle que te muestre algo nuevo de Él, disfrutar de su santidad, disfrutar de su presencia. ¿Te gozas pasando tiempo con Dios? ¿Es tu mejor momento del día? Y es que, familia, el creyente, como ya vimos, tiene intimidad con Dios, orando y leyendo su palabra. Y como resultado de esa intimidad, de haber pasado un tiempo en comunión con Dios, él sabe perfectamente lo que Dios quiere para su vida. Sabe que es parte de un pueblo que es apartado para Dios. Y por eso, familia, se goza en vivir para la gloria de Dios. No somos robotcitos que nomás y hacemos lo que el Señor nos dice. No, nos gozamos en eso, encontramos nuestra satisfacción en obedecer a Dios. Y por eso, familia, el creyente no da lugar al pecado. No se deja envolver por lo que el mundo puede ofrecer, por el dinero, borracheras, drogas. Y es que, familia, y esto lo quería decir antes, pero lo voy a decir mejor ahorita. Preferí decirlo ahorita. El tema con los placeres, familia, y yo sé que hay niños. El tema con los placeres es el pecado.
O sea, por ejemplo, y me siento raro diciendo estas cosas, pero el sexo en el matrimonio, pues fue creado por Dios. Pero el pecado lo ha trastornado. Y ahora, si a los 20 años no te has metido con ninguna muchacha, es que eres un perdedor. Pero, y ahorita también decía esto, la santidad no solamente se ve reflejada en estos temas tan escandalosos. Tú puedes decir, ay no, ir a verlo, llega bien borracho a su casa, tiene peleas con su esposa todos los días porque llega cayéndose de borracho. Pero tú estás hablando de él a sus espaldas, estás haciendo chismes. Entonces, el creyente, familia, no se deja envolver por nada de lo que el mundo le puede ofrecer, porque el creyente desea vivir una vida en santidad. Y cuando llegan las tentaciones, porque familia, siempre va a haber tentaciones, no podemos evitarlas. Lo que podemos evitar es darles lugar a las tentaciones. Entonces, el creyente, cuando viene una tentación, cuando viene un pensamiento malo, pecaminoso, cuando está la ocasión de caer, el creyente decide seguir a Cristo, someterse a Él y lo obedece. Y familia, esto no quiere decir que seamos Mr. Perfección. Pero el creyente, familia, aborrece su pecado, sabe que es pecador, pero en dependencia de Dios, busca sacarlo y erradicarlo de su vida. Y por eso, familia, Charles Spurgeon, un predicador de hace muchos años, decía, para el creyente, no es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y de ellas fluyen continuamente aguas amargas. Que mi naturaleza pueda cambiar para que yo, el amante de pecado, pueda ser un amante de aquello que es bueno. Que yo, que estoy lleno de maldad, ahora pueda ser lleno de santidad. Entonces, familia, al creyente le avergüenza cuando la riega, porque ha experimentado la santidad de Dios y porque quiere darle la gloria a Dios con su vida. Entonces, familia, el creyente sabe que es pecador, no se cree perfecto, reconoce que es pecador, pero cuando se equivoca, va delante de Dios, va a su presencia, se somete, se rinde ante Dios, se arrepiente y es perdonado. Y es perdonado. Y el creyente, familia, sigue adelante en su proceso, sigue adelante creciendo en santidad. Y conforme siga adelante, su hambre y su sed de esa santidad va siendo saciada por Dios. Y él se encuentra satisfecho, bendecido, gozoso, bienaventurado. Sin embargo, familia, esta hambre y sed de justicia, como ya hemos dicho, es un deseo continuo. Entonces, aquí entra una paradoja. ¿Por qué? Mientras el creyente tiene esa hambre y sed de justicia, el creyente va siendo saciado, pero como experimenta esa saciedad de Dios, sigue teniendo más hambre y sed de justicia. Pudiera parecer una paradoja, ¿no? Pero no es una paradoja porque el creyente se siente satisfecho. Y esa satisfacción que le da estar en la presencia de Dios, de vivir para Él, de vivir una vida santa, lo lleva a anhelar más y más esa hambre y sed de justicia. El creyente, familia, día con día sigue deseando más de Dios, pero está satisfecho, se complace en la presencia de Dios.
Y esto, familia, es completamente diferente a lo que el mundo puede ofrecer. Porque las cosas de este mundo, familia, solamente te van a dar una saciedad temporal. Y fíjense que ayer me dio risa porque estaba buscando qué desayunar yo. Y pues ahí andaba. Y en eso vi que un compa ese vato seguía borracho. Y estaba hablando en altavoz con su novia. Y la novia, pues obviamente, con justa razón, pues enojada, haciéndosela de tos. Y el chavo, no, sí, mi amor, ya me voy a ir, ya se acabó esto, ya estoy despachando a mis amigos. Entonces, este cuate, toda la noche bien feliz, bailando, punchis, tráeme otra, un whisky. Pero en la mañana con la cruda, con su esposa reclamándole. ¿A poco ustedes creen que eso es vivir feliz? ¿A poco creen que es vivir feliz eso? Entonces, familia, las cosas de este mundo solamente nos pueden traer a lo mejor que en un tiempo seamos felices, pero al rato se va a acabar esa felicidad. Pero el creyente, familia, tiene una saciedad que es permanente. El creyente, familia, es feliz en su vida diaria, no por lo que tiene, sino por lo que puede disfrutar por Cristo, por lo que puede estar en la presencia de Dios. Y familia, este es el mayor resultado de tener esta hambre y sed de justicia. Ahorita puse un ejemplo muy, no tan piadoso, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes tener un deseo para ser feliz de que, por ejemplo, el soltero quiere casarse o encontrar el trabajo de mis sueños para poder ser feliz. Pero familia, ni aunque tu anhelo y tu deseo sea piadoso, si no está Jesús de por medio, nunca vas a ser feliz. Si Jesús no es el que controla tu matrimonio, si no trabajas para la gloria de Dios, cualquier cosa que hagamos sea para la gloria de Dios, ya sea que comamos o bebamos, que sea para la gloria de Dios. Si en lo que emprendas no está Jesús de por medio, tu objetivo no es la gloria de Dios, nunca estarás satisfecho. Entonces, familia, lo mejor que podemos hacer es que en cada etapa de tu vida en la que estés, ya sea pobreza, ya sea abundancia, ya sea que estás soltero, que estás casado, que te acabas de quedar sin trabajo o que tienes trabajo. Lo mejor que podemos hacer en cada etapa de nuestra vida es ver qué nos quiere enseñar de Jesús, que podemos aprender de Él, disfrutar de su presencia. Y esto, familia, nos va a llevar a vivir felices, gozosos, satisfechos, anhelando conocer más y más a Jesús. Entonces, familia, solamente seremos satisfechos cuando anhelemos más a Jesús que a las demás cosas. Solo encontramos la verdadera felicidad cuando Jesús está en primer lugar en nuestras vidas. Familia, nuestro mayor anhelo debe ser estar en la presencia de Dios. Y entonces, familia, estos son a grandes rasgos algunos de los resultados en la vida del creyente de esta hambre y sed de justicia, de cómo es saciado. Pero ahora, ¿es posible que el creyente pueda perder el apetito por esa hambre y sed de justicia? Y creo que esto lo podemos responder hablando de que el reino de Dios está aquí, pero ahorita somos seres humanos imperfectos en un mundo de pecado. El reino de Dios será consumado cuando estemos con Dios eternamente. Entonces, mientras estemos aquí, va a seguir habiendo cosas que nos desanimen. Y esto, familia, puede llevarnos a perder el apetito por Dios y por su justicia. Y esto nos lleva a la tercera pregunta.
cómo mantener esa hambre y sed de justicia. ¿Quién ha ido a alguna fiesta en la que primero te sirven las papitas? Pero no tomas un platito, te sirven un ponchezote acá, ¿no? Y cuando llega el plato fuerte, el lomo o lo que sea, ya te dan un pedacito nomás así. ¿Por qué? Porque ya te llenaste con las papitas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién hizo una fiesta así alguna vez? Y fíjate que a mí me pasó algo similar hace unos días, porque llegué del trabajo bien cansado, con mucha hambre. Llegué a mi casa y no había ido al súper y no había nada que comer. Entonces traía esa hambre que te tiemblan las patitas, ¿no? Y fui al súper a comprar algo para cocinarme, pero era tanta mi hambre que en el súper vi unas galletas, vi un yogur y dije, pues me lo voy a comprar para amortiguar el hambre. ¿Qué creen que pasó? Se me quitó el hambre, pero a las 2 horas ya andaba otra vez con hambre. Y familia, a veces eso pasa con nosotros. Porque en lugar de alimentarnos con el plato fuerte, con la justicia de Dios, preferimos amortiguar el hambre con pequeñeces. Dirían en Sinaloa, con chucherías. Aquí gusgueras, ¿cómo es? Gusguerías. Cochinero. Así es. Pero serían las chucherías allá en Sinaloa. Entonces, gastamos nuestras energías en algo que no es provechoso para nuestras vidas. Pero familia, Dios tiene preparado un banquete. El mayor banquete está disponible para nosotros, con los mejores cortes de carne, las mejores pastas, las mejores ensaladas, las mejores bebidas. Ni el Pampas de Brasil tiene eso. Está bien bueno ahí, no es comercial, pero está bien bueno ahí. Entonces, familia, a veces preferimos un viernes por la noche aventarnos la temporada de una serie o irnos de fiesta en lugar de ir al grupo en casa. Preferimos, nos levantamos temprano, lo primero que hacemos es agarramos el teléfono, vemos unos reels ahí en Instagram, unos memes o Facebook para los señores. Es que ese es un chiste que tengo con los adolescentes yo, porque cuando me ven a agarrar el teléfono dicen, estás en Facebook. Y los morros no usan Facebook, ¿eh? Entonces, pero preferimos eso que levantarnos a orar, a leer la Biblia. Tenemos tiempo para ver reels, pero no tenemos tiempo para orar y para leer la Biblia. Nos esforzamos para nuestras fuerzas solucionar los problemas, en lugar de depender de Dios, de someternos a su voluntad, de orarle. Preferimos dedicarle todo nuestro tiempo a nuestro trabajo que dedicarlo al servicio en la iglesia o sirviendo a otros. Entonces gastamos nuestras energías en cosas que nos van a dar una saciedad temporal. En el trabajo en el que estoy, tienen la costumbre tenemos una junta diaria todos los días, donde están todos los departamentos, y siempre dicen, ¿quién tiene una buena noticia? Y dicen, no, fíjense que, voy a decir marcas, fíjense que AT&T habló súper bien de David, excelente servicio. Y eso a uno le agrada, lo llena de orgullo, se siente bien, ¿no? Pero al rato te habla el cliente súper molesto que no le sirve el aire y el gozo se te va. Entonces, hay veces que nos enfocamos en ese tipo de situaciones, pero siempre va a haber cosas que nos van a quitar el gozo. Estamos consumiendo lo que el mundo nos da, de lo que el mundo nos dice que nos hace felices. Y eso, familia, hace que disminuya nuestra hambre y sed de justicia. Y fíjate que es más interesante porque yo tengo 2 filtros para mis predicaciones. Primero es mi mamá y después es Jorge. O sea, Jorge, lo que te llega a ti, primero lo lee mi mamá. Y le estaba platicando yo de lo que iba a predicar y así, y me decía, lo que me estás diciendo me recuerda a Isaías 55. Y yo, caray. Y fui a leer Isaías 55 y voy a leer los versículos del 1 al 3, donde dice, todos los sedientos
vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Entonces, familia, Dios nos ofrece el mejor banquete que nos va a saciar completamente, que nos va a saciar en abundancia. Y esto, familia, es sin costo alguno, es solamente por gracia. Nosotros, familia, no tenemos nada que pagar por acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia, porque Cristo ya pagó el sacrificio, ya pagó el costo que tenemos que pagar nosotros. Y ahora tenemos acceso libre con el Padre. Pero nosotros preferimos gastar nuestros recursos en basura, en gusguera, en chucherías. Y terminamos sin nada de lo que tenemos porque lo gastamos todo y al final no fuimos saciados. Pero Dios nos sacia completamente, familia. Dejemos de lado eso que parece agradable a nuestros ojos, pero que no trae provecho. Pongamos nuestra mirada en Jesús y degustemos de ese banquete que Él nos ofrece. Cuando disfrutemos de ese banquete vamos a ser saciados y buscaremos más y más ser llenos por Jesús. Y otro ejemplo rápido, familia. ¿Sí o no, cuando alguien está enfermo? ¿Cuál es de los síntomas más comunes? Que pierde el apetito, ¿no? Que pierde el apetito. Y eso también sucede con la enfermedad espiritual, familia. Cuando estamos en un estilo de vida de pecado, si estamos en una situación abierta de pecado donde Dios nos ha hablado de diferentes formas, que nos arrepintamos, pero ya perdimos esa sensibilidad y ya por más que nos digan, ya no queremos hacer caso, no tenemos ese apetito de esa hambre y sed de justicia. Pero familia, estás a tiempo de pedirle perdón a Dios, de arrepentirte, que la culpa no se apodere de ti. Siempre tienes camino al Padre, el camino abierto al Padre para pedir perdón. Tienes al mejor abogado que es Jesús. Estás a tiempo, regresa a Él, arrepiéntete y tu vida será saciada. No te involucres en los negocios de esta vida, somete tu vida a Jesús y a su voluntad. Pasa tiempo con Él, deleítate en su presencia y verás cómo cada día querrás más de eso. Y esto te llevará a vivir una vida santa, pura, una vida que agrade a Dios. Y su justicia será mostrada al mundo a través de ti. Esto, familia, te llevará a ser saciado. Y como resultado serás bienaventurado, dichoso, satisfecho, porque para vivir satisfecho, nuestro mayor anhelo debe estar en la presencia de Dios. Voy a comenzar a cerrar, familia. El día de hoy vimos que solamente cuando buscamos en el lugar correcto nuestra satisfacción, solamente es cuando podemos ser felices, dichosos, bienaventurados. La saciedad de nuestras vidas solamente la podemos encontrar en Dios y su justicia. Solamente es por medio de Jesús. Cuando anhelamos su presencia, cuando buscamos conocerle y lo que Él demanda para nosotros, eso se refleja en nuestro estilo de vida. Y comenzamos a vivir vidas justas, puras, rectas y santas. Estamos apasionados por Jesús, por su santidad y somos saciados. No inviertas tu tiempo en lo que no es provechoso para tu vida. Anhela el banquete que te ofrece Dios. Aborrece las cosas de este mundo que te quitan el apetito por Dios. Arrepiéntate, tienes libre acceso a Dios y comienza a disfrutar de nueva cuenta de ese banquete que te sacia completamente. Y por eso, si aún no has entregado tu vida a Jesús, si no has reconocido tu bancarrota espiritual y que necesitas un Salvador, te invito a que lo hagas el día de hoy. Voltea a la cruz. Mira el sacrificio de Jesús que pagó el precio por tu pecado y que solamente a través de Él puedes ser declarado justo delante de Dios. Y a partir de aquí puedes tener esa hambre y sed de justicia que te va a saciar completamente y va a querer cada día más, la vas a querer cada día más.
porque sabrás que te tiene completo, satisfecho, bienaventurado. Familia, para vivir satisfechos, nuestro mayor anhelo debe ser la presencia de Dios. Debe ser la presencia de Dios. Y ahora sí voy a terminar. Vivimos en un mundo que te ofrece una baraja amplia de posibilidades para ser felices. Pero los creyentes no encontramos nuestra felicidad y satisfacción en nada de eso. Vivimos en una contracultura porque nuestro mayor anhelo está en la presencia de Dios y en su santidad. Nuestra hambre y sed de justicia se ve reflejada en nuestro estilo de vida, buscando que la justicia de Dios sea mostrada al mundo. No encontramos ningún tipo de satisfacción en las cosas perecederas de este mundo, más bien disfrutamos del banquete que nos ofrece Dios y que sacia completamente nuestra hambre. Conforme vamos siendo saciados, tenemos más y más hambre de su justicia, pero seguimos estando satisfechos, dichosos y bienaventurados. Vamos a orar.